Sí, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Para continuar con la unidad 2, vamos a desarrollar el final de la unidad 2 referente a el poder público, distribución del poder público, la soberanía, el gobierno y las formas de gobierno. Recapitulando en la clase anterior o aquellos que nos están escuchando y que no forman parte de la materia, nosotros desarrollamos o evaluamos el tema de lo que es el Estado. Decíamos que el Estado es un conjunto de personas que subsisten espacialmente sobre un territorio y que se encuentran sometidos a la voluntad de una autoridad, de un mando. Decíamos que el Estado eh, se encuentra integrado por tres elementos que son concomitantes, obligatorios para que estemos en presencia de este tipo de organización política. Hablamos de, en primer lugar, una población, eh, señala un grupo humano, una serie de individuos. El segundo elemento es el territorio, que es la parte espacial, el espacio donde se va a ejercer el mando, y en tercer lugar el mando, que es la autoridad, el ejercicio de las funciones del Estado en sí. Es decir, que la población procede y crea una estructura burocrática para que se ejerzan unas funciones que permitan la cohabitación y el mantenimiento de las condiciones mínimas de convivencia. Luego hablábamos que los estados pueden ser de diversas formas, porque no todos los estados son iguales. Existen los estados que son unitarios, quiere decir que son estados donde solo opera un solo centro de impulsión política, donde subsiste solamente el poder central ejerciendo todas las funciones del Estado. Desde el centro de ese estado se ejercen todas las competencias y atribuciones propias de esa organización política. Sin embargo, decíamos que existe una, una, una eventualidad dentro de los estados unitarios, que son los estados unitarios descentralizados, donde seccionalmente se permite que algunas entidades ejerzan algunas competencias frente al poder central. De los ejemplos de estados unitarios, decíamos que actualmente tenemos a Perú, Chile, Nueva Zelanda. También hablábamos que los estados pueden ser compuestos y por ello los estados compuestos significan la asociación o unión de varias entidades autónomas que ceden parte de su soberanía, de su independencia para conformar un estado global mucho más grande, para tener igualdad de relaciones con otros sujetos de derecho internacional. Eh, los estados compuestos pueden ser federaciones o pueden ser confederaciones. Las federaciones se crean a través de una ley, a través de una constitución, mejor dicho, una norma que los amalgama, que los une, que los asocia, y ahí se establecen las limitaciones. Existe un Parlamento Nacional donde se crean leyes que se aplican en todo el ámbito del Estado. En cambio, las confederaciones sí son asociaciones, son estados compuestos porque es una integración de entidades autónomas que se asocian a través de un tratado internacional, pero reservándose incluso la representación internacional en lo individual. No existen leyes federales o que se apliquen en el ámbito de toda la confederación. Y que hay estados que son sui generis, como el Vaticano, que obedecen a un origen, a una forma y un modo que es disímil a lo que ya hemos visto en los estados unitarios y estados compuestos. Por último, conversábamos que el Estado venezolano es un Estado federal descentralizado a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, ¿qué es el poder público? Decíamos que el poder es un elemento fundamental del Estado. El poder conlleva el ejercicio de una serie de funciones vitales para que esa entidad pueda subsistir y se pueda mantener en el tiempo. De hecho, eh, en la lámina se puede ver una definición que refiere que el poder público se entiende como el ejercicio de ciertas acciones y actividades que la sociedad es en manos del Estado. Es decir, la población entiende que para poder subsistir necesita una estructura burocrática que aplique una autoridad, un mando, que aplique las normas. Crea el Estado por considerar que esas actividades, si las ejerce el Estado, van a tener un mejor resultado. ¿Cómo se hace esa delegación o esa transferencia? Del poder, que en verdad el poder, el ejercicio de la autoridad emana es del pueblo, pero el pueblo en su globalidad no puede ejercer las mismas. Entonces se crea esta estructura burocrática, se crean unas personas que ejercen esas funciones y esa delegación se hace a través de la norma fundamental, si es un Estado federal, ¿no? Que es la Constitución. ¿Cómo se distribuye el poder en Venezuela? Habíamos complementado.
en ese momento que el poder público en Venezuela se distribuye en un poder público nacional, en el ámbito horizontal, o visto de esa forma, que está integrado por 5 poderes: el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional, el Poder Judicial, y en la Constitución del 99 se agregaron 2 poderes adicionales, que es el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. O sea que estas funciones se les dio el rango de poder, sobre todo a la relativa al tema electoral. Y en el ámbito territorial, por ser un Estado federal descentralizado, vamos a ver un cuadro a posteriori que hace mención de esta distribución ya visto gráficamente. Desde el punto de vista territorial tenemos un poder público estatal y un poder público municipal. Fíjense que esto está condensado en el artículo 136. Leo el artículo. El poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Más allá del artículo 137, es del tenor siguiente. Esta Constitución y la ley definen las atribuciones de los órganos, o sea, porque esas atribuciones, esas funciones del Estado están delegadas a través de la Constitución, como hace alusión este segmento de la lámina, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen. Es decir, quienes ejercen estas funciones del Estado están limitados por esa propia Constitución Nacional. Ahora bien, ¿qué se puede entender por soberanía? Bueno, soberanía es el ejercicio de la autoridad, porque realmente originariamente la soberanía la ejerce el pueblo, quien es el que crea el Estado y crea las instituciones y los órganos que lo conforman o que integran esa entelequia legal a la cual estamos haciendo referencia. La soberanía es un término esencial en materia de derecho constitucional. Se refiere realmente a la autoridad en la que reside el poder político. Es el gobierno propio de un pueblo o nación en oposición al gobierno impuesto por otro pueblo o nación. Es decir, es la posibilidad de darse sus propias condiciones de vida a la población asentada sobre ese territorio. Incluso, tan es así que la Asamblea Nacional Constituyente puede ser convocada por el pueblo, porque en ellos reside la soberanía, o en nosotros, hablándolo en términos ya incluyentes. De hecho, la soberanía está asentada constitucionalmente en el artículo 5 de la Constitución Nacional. No es algo nuevo, este principio también se había desarrollado en las constituciones anteriores. Y fíjense que el artículo 5 refiere que la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos, porque ciertamente el pueblo es quien crea el Estado, crea sus estructuras y quien designa, si es un gobierno democrático, a las personas que van a ejercer esas funciones. Bolívar decía que si un hombre fuese necesario para sostener el Estado, ese Estado no debería existir. Y al fin no existiría porque el Estado engloba una serie de individuos y más allá engloba a la población. El Estado es lo que permanece en el tiempo, es una población, un territorio y una autoridad. Por lo tanto, el Estado no puede ser una persona, como decía Luis XIV, sino que el Estado es la suma de voluntades que ejerce las funciones de la coexistencia social. Entonces, se puede decir que la soberanía, ya vista de todos estos aspectos que hemos interrelacionado en lo que va de clase, es el ejercicio de la autoridad. Sí, es la posibilidad de ser independientes en cuanto a la toma de decisiones respecto a la vida común. Fíjense que, retomando lo del poder público, yo les comentaba que el poder público se distribuye en Venezuela, está diseminado. En Venezuela el constituyentista venezolano acoge la tesis de la teoría de la separación de las funciones del Estado del Barón de Montesquieu de 1748.
Básicamente, en Venezuela el poder público nacional, desde el punto de vista horizontal, se distribuye o se encuentra integrado por un poder ejecutivo nacional, donde no nada más está el presidente de la República, que es electo popularmente en Venezuela, quien ejerce las funciones de Estado, o sea, internacionalmente nos representa a toda la población y al territorio fuera del país, sino que en lo interno también ejerce funciones de gobierno. Es electo por un periodo de 6 años, como he comentado, y puede ser revocado en la mitad del periodo. El Poder Ejecutivo también está integrado por el vicepresidente ejecutivo, que lo designa el propio presidente de la República, los ministros, que son de designación directa del presidente, y otra serie de funcionarios que son esenciales para el ejercicio de la ejecución de los actos de gobierno. Por eso se llama Poder Ejecutivo. De la misma forma y al mismo rango y nivel está el Poder Legislativo Nacional con una Asamblea Nacional integrada por diputados nacionales, que son electos popularmente por un periodo de 5 años. La Constitución refiere y la fórmula que allí, con el coeficiente que allí se denota, eh, refiere que el número de diputados no puede exceder de 165. Sin embargo, en una elección que hubo meses atrás, se procedió a elegir a los diputados a la Asamblea Nacional mediante un proceso que algunos consideran fraudulento o alejado de las disposiciones constitucionales y legales. Se han electo más de 300 diputados. También tenemos la rama de la función judicial, que le ejerce el Poder Judicial a través de distintos órganos o entes jurisdiccionales, en cuya cúspide está el Tribunal Supremo de Justicia, es donde se disputan los temas judiciales de mayor jerarquía en el país, y el Tribunal Supremo está conformado por 7 salas y 32 magistrados. Sin embargo, hay una serie de tribunales y órganos jurisdiccionales que, según la cuantía y la competencia, también dirimen conflictos. Acuérdense que el monopolio de la jurisdicción, es decir, la posibilidad de dirimir los conflictos que presente la población, solo la tiene el Estado. También tenemos al poder electoral, es decir, que la función electoral ahora tiene un rango de poder y se ejerce a través del Consejo Nacional Electoral, que son los que organizan las elecciones, visto de que, al menos constitucionalmente, el gobierno de Venezuela es democrático, 5 rectores principales y 10 suplentes, y el poder ciudadano, que está ejercido por el Consejo Moral Republicano, integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la República y el Contralor General de la República. Quienes ejercen estas funciones no son electos popularmente, sino que son designados a través del Poder Legislativo Nacional. Es decir, que estos no son cargos de elección popular. Ahora bien, verticalmente, el poder en Venezuela, porque somos un Estado federal descentralizado, está en la figura del poder público estatal, donde su rama ejecutiva está representada por un gobernador de Estado electo popularmente por un periodo de 4 años. Y en la rama legislativa, un Consejo Legislativo Regional integrado por diputados o parlamentarios regionales, electos también por un periodo de 4 años. Aquí falta agregar que a nivel del Poder Público Estatal también hacen vida las Contralorías Estadales. El Contralor Estatal es designado por el Consejo Legislativo Regional y el Consejo Estatal de Planificación de Políticas Públicas está regido por una ley que puede ser eh, leída y evaluada por ustedes en el material de apoyo que yo les he dado en el aula virtual. Y por último, desde el punto de vista local, está el poder público municipal, conformado por el Poder Ejecutivo Municipal, la figura del alcalde, que también tanto el gobernador como el alcalde son electos popularmente y tienen una serie de funcionarios que son designados por ellos. En la rama regional, el gobernador se hace acompañar de secretarios, secretarios de finanzas o para cada una de las áreas del gobierno, directores, presidentes de institutos autónomos, etc. También el alcalde está integrado su rama por directores ejecutivos, presidentes de institutos, entre otros. Y en la rama legislativa
el poder público estatal se ejerce a través del Consejo Municipal. Consejo aquí se escribe consejo, no es un error de tipeo. El Consejo Municipal está integrado por los concejales, que son funcionarios electos popularmente por un periodo de 4 años también. Y al igual que el Poder Público Estatal, aquí faltó colocar a la figura del Contralor Municipal, que es designado por el Consejo Municipal, y los consejos locales de planificación de políticas públicas, que también es una entidad o una instancia donde se controla al Poder Ejecutivo, se aprueban los proyectos esenciales para la localidad y su ley también puede ser observada en los archivos de la materia. Ahora, ¿qué es el gobierno? Yo les había comentado en las láminas anteriores, en la primera parte de la unidad 1, que el gobierno es el brazo ejecutor del Estado, en lo interno, en el territorio del Estado. Tan es así que es una relación género-especie. El género es el Estado y la especie es el gobierno. No puede existir gobierno sin Estado, por lo tanto. Ahora, se dice que el gobierno son órganos o entes que ejercitan el poder en el espacio y en el tiempo y son expresión real del Estado. De hecho, uno designa en Venezuela es al gobierno, porque el Estado es la población, el territorio y el poder, lo que permanece. Es algo que se mantiene. En cambio, el gobierno puede cambiar, porque quien ejerce esas funciones, si es un gobierno democrático, puede ser una persona y luego puede ser otra. Entonces, quiere decir que el gobierno obedece a una instancia propia del Estado. Se dice que el gobierno es el conjunto de personas, otra definición, y organismos que gobiernan o dirigen una división político-administrativa, Estado, autonomía, provincia, municipio, departamento. Y se refiere a la acción de gobernar. Es decir, el conjunto de órganos a las que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político. En el Estado moderno se compone del jefe del Estado, que puede ser un monarca o presidente de la República, y del Consejo de Ministros, secretarios de Estado. Eso depende del Estado, ¿no? Ahora, ¿cómo pueden ser los tipos de gobierno? Los gobiernos pueden ser de diversas índoles y hay varias clasificaciones. Nosotros vamos a ver algunas. Por ejemplo, según el modo del ejercicio de la soberanía, puede ser directo, donde el pueblo conserva en sus manos el ejercicio del poder a través de cabildos o asambleas populares. De hecho, el término gobierno es un término griego. Repito, el gobierno es el principal pilar del Estado. También puede ser representativo. El pueblo delega en representantes el ejercicio del poder, es decir, no es el pueblo directamente ejerciendo esas funciones, sino que designa a una persona, a un individuo, a un grupo de individuos para que ejerzan esas funciones. También según la manera como se estructuran y relacionan los poderes, puede ser un régimen presidencialista donde hay separación de poderes, es decir, lo que tenemos en Venezuela, al menos constitucionalmente, donde existe una rama ejecutiva, legislativa, judicial, en nuestro caso también ciudadana y electoral, y el centro del régimen gira en torno al presidente, es decir, el presidente tiene una gran cantidad de atribuciones y competencias dentro de las funciones de gobierno. Por eso dice que en Venezuela es un gobierno presidencialista porque el presidente de la República, electo popularmente, en Venezuela es jefe de Estado y jefe de gobierno. El jefe de Estado nos representa internacionalmente frente a otros sujetos de derecho internacional, otros estados, y es jefe de gobierno porque en lo interno ejecuta actos a favor de la población dentro de asentada sobre ese territorio. El régimen parlamentario, se entiende que hay una colaboración de poderes al igual que el presidencialista. La dirección de los asuntos públicos pertenecen al Parlamento, es decir, el Parlamento tiene un gran peso dentro del ejercicio de las funciones del Estado. Entre ellos, por ejemplo, el Reino Unido y España, donde hay una distribución en cuanto al ejercicio de las funciones de gobierno, porque
hay un jefe de Estado y hay un jefe de gobierno que separadamente ejercen estas atribuciones. En Inglaterra, el jefe del Estado es la reina Isabel y el jefe del gobierno es el primer ministro, que es electo en el Parlamento inglés. Y en España, el jefe del Estado es el rey y el presidente del gobierno es electo dentro de los parlamentarios, dentro del Parlamento español. También, según la denominación política, el gobierno puede ser una democracia. La democracia son los sistemas donde el pueblo elige directamente a sus representantes, es decir, proceden a votar popularmente a través de una persona que es quien va a ejercer en el plano nacional o en el plano local o regional las funciones de gobierno. O puede ser una dictadura, es decir, aquel que ejerce las funciones de gobierno, pero a través de métodos no constitucionales. Es decir, arriba al ejercicio del poder, pero no a través de los mecanismos dispuestos para tal fin. Así que el dictador es el que dicta, el que manda, el que ejerce. Hay distintas formas de denominación del gobierno, donde está, por ejemplo, la autocracia, que es un sistema de gobierno donde se concentra el poder en una sola figura, a veces divinizado, es decir, se entiende que es como un dios cuyas acciones y decisiones no están sujetas ni a restricciones legales externas ni a mecanismos regulativos del control popular. Otras formas de gobierno, según la denominación, puede ser, por ejemplo, las repúblicas, que es una forma de gobierno en la que el país se considera un asunto público, no una propiedad privada o propiedad de los gobernantes. Es decir, todo lo que concierne al país, al Estado, es algo público, y donde los cargos de los estados se eligen o nombran posteriormente, directa o indirectamente, en lugar de ser una herencia, como ocurre en las monarquías. La monarquía es una forma de gobierno, donde el ejercicio de funciones dentro del Estado son heredadas. Fíjense que Montesquieu incluía tanto las democracias, donde todo el pueblo participa en el gobierno, como las aristocracias o oligarquías, donde solo gobierna una parte del pueblo. La aristocracia es el ejercicio del poder por una clase social reinante. La teocracia es una forma de gobierno donde quien ejerce tales funciones es el máximo representante de la iglesia. El absolutismo es una forma de gobierno donde quien ejerce las funciones dentro del Estado lo hace absolutamente. No existen ramas, una rama ejecutiva, legislativa, judicial, cuyos titulares sean autónomos, independientes, sino que esta persona ejerce todas las funciones dentro del Estado. Y por última, porque son muchas, pudiera nombrar la cleptocracia, que es el ejercicio del poder para lucrarse, o sea, ciertas personas que arriban al poder con el fin de lucrarse de los bienes o el patrimonio que le corresponde a la población. Y la tiranía, que es la forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él. No sé si eso le llama la atención o consideran que hay un reflejo exacto de lo que estamos viviendo en este tipo de gobierno. En la tiranía priva la violencia, o sea, se gobierna sin respeto a la justicia ni a las leyes. Ahora, ¿qué tipo de gobierno priva en la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, si uno revisa el artículo 6 de la Constitución Nacional, se dará cuenta que el gobierno en Venezuela y de las entidades políticas que lo componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandato revocable. Estos objetivos atienden a que, bueno, en primer lugar, democrático ya sabemos. O sea, estas personas son electas o deben ser electas popularmente a través de votos. Participativo porque se quiere que la población se integre a las funciones de gobierno en la medida de sus posibilidades constitucionales y legales.
electivo porque debe ser seleccionado por el pueblo quien va a ejercer las funciones de gobierno. Descentralizado ya sabemos que es que al gobierno o el gobierno debe cada vez transferir competencias desde el poder central a los poderes regionales y locales. Alternativo, es decir, que una persona puede estar ejerciendo funciones de gobierno y se busca es que luego otra lo haga, que no sea esa persona perennemente en ese cargo. Responsable, creo que no vale la pena abundar en esto. Pluralista, que se permita que sea necesaria dentro del debate político la existencia de diversas formas de concebir la política y el Estado, y de mandatos revocables, porque en Venezuela quien ejerce las funciones de gobierno puede ser en todo caso, por el mismo pueblo que lo eligió, revocado, es decir, se le finaliza el periodo, se le finaliza el mandato antes de que haya completado todo el periodo. De hecho, a todos estos cargos de elección popular que les he comentado, a la mitad del periodo se puede iniciar un proceso para revocarle el mandato. Ahora, aquí son unas preguntas, unas trivias que les dejo aquí para su análisis. La primera es: ¿el Estado venezolano es compuesto o B, unitario? ¿El Estado venezolano es una confederación? A, verdadero; B, falso. Y por último, constitucionalmente la República Bolivariana de Venezuela priva un Estado parlamentarista. Bueno, son preguntas que ustedes deben responder según todo el contenido que se les ha dado de esta unidad 2. Hasta aquí entonces el tema de hoy. Ya con esto concluimos la unidad 2 y espero que haya sido de su total provecho. Muchas gracias.